Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces. Y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes que en un día como cualquier otro se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Hola a todos. Nunca pensé que iba a escribir algo así, pero necesito soltarlo. No sé ni por dónde empezar. Llevo días sin dormir bien, cada sombra, cada ruido. Joder, me está volviendo loco. Soy Hugo, transportista. Llevo casi 20 años en la carretera, he visto de todo. Créanme. Pero esto es otra cosa. Pasó hace como una semana. Estaba haciendo mi ruta habitual, llevando una carga de no sé qué, algo de repuestos para maquinaria pesada, nada de valor en el mercado negro, créanme. Había parado en un área de servicio de esas que están en medio de la nada, cerca de la frontera, para estirar las piernas y tomarme un café de máquina, de esos que saben a motor quemado, pero que te despiertan un poco. Era ya bien entrada la noche. La luna no se veía por ningún lado, y el único ruido era el zumbido lejano de mi motor y el viento. La típica quietud de la carretera. Estaba apoyado en el lateral de mi tráiler, terminando el café, mirando las estrellas, ¿sabes? La rutina. De repente, sentí algo frío y duro en mi espalda baja. No fue un golpe, más bien una presión firme, y una voz, muy baja, casi un susurro que se me metió hasta los huesos, dijo, despacio, al camión, al volante. No me dio tiempo ni a procesarlo. No escuché pasos, acercarse ni un coche, nada, como si hubieran aparecido de la nada. Mi corazón se disparó, pum, 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 contra mis costillas. Se me secó la boca al instante. Intenté girarme, pero la presión aumentó y la voz repitió, un poco más grave, pero igual de tranquila, escalofriantemente tranquila. No intentes nada. Súbete y conduce. Me metieron en mi propia cabina. No me ataron, no me vendaron los ojos. Nada de eso. Solo me empujaron suavemente hacia el asiento del conductor. Y ahí es cuando la cosa se puso verdaderamente rara. Subieron dos tipos. Uno se sentó en el asiento del pasajero, el otro, justo detrás de mí, en la litera. No los vi bien, era oscuro, y solo pude distinguir sus siluetas. Eran grandes, corpulentos, pero se movían sin hacer el menor ruido. No hablaban, no entre ellos tampoco conmigo. El que estaba a mi lado me hizo un gesto con la cabeza hacia el salpicadero. Arranca. Yo, con las manos temblándome como hojas, puse la llave y giré. El motor rugió, y el sonido me pareció ensordecedor en medio de aquel silencio tenso. Puse primera y empecé a moverme, saliendo del área de servicio. Esperaba las instrucciones. Gira a la derecha, ve por esta ruta. ¿Dónde está la carga? No sé, lo que sea que dice la gente en estas situaciones, ¿no? Pero no, nada, absolutamente nada. El tipo de al lado solo miraba al frente, fijo en la carretera. El de atrás ni se movía. Lo sentía ahí, una presencia pesada, pero ni un respiro audible. Conduje durante no sé cuánto. Al principio, la cabeza me daba vueltas. ¿Qué quieren? ¿El camión? ¿La carga? ¿A mí? Revisé los espejos retrovisores de reojo. El de atrás estaba quieto, como una estatua. El de al lado, ni un parpadeo. Intenté hablar. ¿Qué quieren de mí? Mi voz salió como un hilo, temblorosa. Silencio. Ni un músculo se movió en sus cuerpos. ¿La carga? No. No es valiosa, se lo juro. Nada. El miedo empezó a mutar en algo más profundo, más incómodo. No era el miedo a que me hicieran daño. Era el miedo a lo inexplicable. El no saber qué coño estaba pasando. Conduje horas. La noche era infinita. Pasamos por pueblos fantasmas, por carreteras secundarias que no usaba desde hace años, por desvíos que no reconocía.
Ellos no me decían nada, solo me observaban. Sentía sus ojos sobre mí, aunque no los viera directamente. Era una presión constante, un escalofrío que me recorría la espalda. Intentaba mantener la calma, respirar hondo, pero la boca la tenía como una lija, y el sudor me corría por la frente y la nuca. Mis manos estaban pegadas al volante, frías y húmedas. Los músculos de mi cuello se tensaron tanto que me dolían. Quería gritar, vomitar, parar el camión y salir corriendo, pero algo me decía que no lo hiciera, que lo peor no sería el daño físico, sino lo que pasaría después si no seguía sus reglas no dichas. A medida que el sol empezó a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y morados, la situación se volvió aún más surrealista. Conducía mi propio camión, con 2 secuestradores que no decían una palabra, no hacían una sola demanda. No había un destino aparente, solo el camino, el motor rumiando y el silencio asfixiante de mis acompañantes. Duró todo el día. Sí, todo el puto día. Conduje más de 20 horas seguidas. El sol subió, llegó a su cenit y empezó a bajar de nuevo. Pasamos por paisajes que nunca había visto. Montañas, desiertos, llanuras interminables. El cansancio se me metía en los huesos. La vista se me nublaba, pero el terror me mantenía despierto, con los ojos pegados a la carretera. ¿Y si me dormía? ¿Qué me harían? La idea de parar para repostar o ir al baño me aterrorizaba. No me atrevía a preguntar, ni a sugerir nada. Me habían convertido en un autómata. Ellos solo estaban ahí, observando. Pude verlos un poco mejor a la luz del día, de reojo. Rostros duros, inexpresivos. Uno de ellos, el que iba detrás, tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja. Solo eso. Nada que los hiciera parecer especiales. Eran solo hombres. Hombres normales haciendo algo completamente anormal. Y ese era el verdadero horror. A veces el de al lado se movía un poco. Giraba la cabeza para mirar por la ventanilla o se ajustaba en el asiento. Cada movimiento, por mínimo que fuera, me provocaba un sobresalto. Pero nunca una palabra, ni un gruñido, ni un ruidito. Era como si su presencia fuera una prueba, un examen, y yo fuera el ratón en un laberinto. Cuando ya estaba anocheciendo de nuevo, la oscuridad empezaba a caer y las luces del camión se reflejaban en el asfalto mojado. El tipo de al lado hizo un gesto con la mano. Primero una palma abierta hacia abajo, luego un movimiento lento hacia él. Para. Frené el camión en medio de la nada. Una carretera perdida, flanqueada por campos vacíos. El motor se quedó en ralentí y el silencio volvió a ser ensordecedor. Me quedé inmóvil, con las manos en el volante, esperando el siguiente movimiento. ¿Me iban a sacar? ¿Matarme? ¿La carga? El tipo de al lado abrió su puerta. Se bajó. Luego el de atrás abrió la suya y también se bajó. Ninguno me miró. No dijeron nada. Simplemente se alejaron unos pasos del camión, se dieron la vuelta y empezaron a caminar por la cuneta, perdiéndose en la oscuridad que ya casi lo cubría todo. Se fueron, sin más. Me quedé allí sentado en la cabina con el motor encendido, las luces puestas, durante lo que parecieron horas. No me movía. El sudor frío me empapaba la ropa. Miraba por los espejos, por las ventanillas. Nada. Habían desaparecido. Finalmente, con las piernas temblándome tanto que apenas podía sentir el suelo, me bajé del camión. Lo rodeé. Abrí las puertas del tráiler. La carga estaba intacta. Ni un rasguño. El camión estaba bien. No habían robado nada. Ni mi cartera, ni mi móvil, que los tenía en el salpicadero. Nada. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué demonios querían? ¿Solo que condujera? ¿Querían ver cómo reaccionaba? ¿Estaban observando algo? ¿A quién? Desde entonces, no he parado de darle vueltas. No fui a la policía. ¿Qué? ¿Les iba a decir? 2 tipos me secuestraron por un día entero. Me hicieron conducir mi propio camión. No me robaron nada. Y luego se fueron sin decir una palabra. Me tomarían por loco, o que me había metido en algo turbio. Volví a mi ruta. Terminé mi entrega. Pero algo se rompió dentro de mí. Cada vez que veo un coche detrás de mí por mucho tiempo, el corazón se me acelera. Cada vez que paro en un área de servicio, miro por todos lados,
esperando ver esas siluetas silenciosas aparecer de nuevo. Cuando duermo, sueño con la carretera infinita y ese silencio, ese maldito silencio. Lo peor es que no hay respuesta. No hubo un motivo, no hubo una amenaza clara, no hubo un objeto. Solo fui yo, mi camión, y dos sombras que me obligaron a conducir por horas, observándome sin decir una palabra. Me siento como si hubieran puesto una lupa sobre mí, me hubieran estudiado, y luego me hubieran dejado caer como un insecto, sin explicación. Y la pregunta, la maldita pregunta, se repite en mi cabeza, una y otra vez, día y noche. ¿Por qué yo? ¿Y qué era lo que estaban mirando? No sé si algún día podré volver a conducir tranquilo, o dormir tranquilo. Esto me acompaña a todas partes. Estoy escribiendo esto porque necesito sacarlo. Necesito que alguien, aunque sea un desconocido en un foro, sepa lo que pasó. Y si a alguien le ha pasado algo parecido, por favor díganmelo. Necesito saber que no estoy solo en esta jodida pesadilla. Historia 2. A ver, banda, la neta es que llevo días dándole vueltas a esto y no puedo sacármelo de la cabeza. He leído historias aquí en el foro, algunas de plano te dejan helado, pero las que más me calan son las que suenan de verdad, las que te hacen pensar, eso podría pasarme a mí. Y pues, esta vez me tocó a mí. Necesito contarlo, desahogarme, porque si no, creo que voy a reventar. Soy Vicente, operador de tráiler. Llevo en esto 20 y tantos años. He visto de todo en la carretera, créanme, desde accidentes feos, animales que se atraviesan, hasta gente que te pide aventón y te saca un susto. Pero lo que me pasó la semana pasada, eso fue otra cosa. Todavía siento el frío en el estómago. Era un viaje de rutina. Llevaba una carga de no sé qué para el centro del país. Iba tarde, como siempre, y decidí tomar una ruta un poco más directa, pero que sé que es solitaria. La conocía de años, puro monte, kilómetros y kilómetros sin ver un alma, sin señal de celular, nada. De noche, es una boca de lobo. Pero bueno, ya la había recorrido 1000 veces. Eran como las 2 de la mañana. Yo venía echándole ganas al cafecito y a la carretera. El camión iba parejito, el motor zumbando, el radio con alguna estación de música que apenas se escuchaba por lo entrecortado de la señal. De repente, siento un golpe seco. Un pum, así, fuerte, como si hubiera atropellado algo grande. Mi primer pensamiento fue un animal, un venado o algo así. Pero el golpe fue diferente, más metálico. Y luego, el sonido. Ese sonido no se me va a olvidar nunca. Un thump, 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 pssh. No era el sonido normal de una llanta deshinchada. Era como si la estuviera desgarrando. Inmediatamente supe. Ponchadura. Y una fea. Frené lo más lento que pude. Prendí las intermitentes y me orillé. Oscuridad total. La única luz era la de mis faros y la luna que medio se asomaba entre las nubes. Bajé la ventana y el olor a goma quemada me golpeó la nariz. Puta madre, pensé. Justo aquí, en medio de la nada. Me bajé con la lámpara en la mano. El corazón ya se me empezaba a acelerar. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era por el frío de la noche. Era un presentimiento. Al enfocar la luz hacia la llanta trasera del lado del copiloto, casi me caigo de espaldas. No era un agujero cualquiera. Era una tira de clavos. Una tira, ¿eh? De esas que usan para las construcciones con varias puntas hacia arriba, pero más grande, como de unos 30 centímetros de largo y ancha. Estaba clavada. O sea, no la pisé y se me enterró uno, no. Estaba puesta a propósito. Ahí fue donde se me heló la sangre. Esto no fue un accidente. Esto fue planeado. Mi mente empezó a volar. La zona, la hora, el método. Esas historias de asaltos en carretera, de bandas que te pinchan las llantas para obligarte a parar y luego te caen. Me acordé de un compa que perdió el camión y casi la vida por una de esas. Sentí un nudo en la garganta. Lo primero que hice fue volver a subirme al camión. Cerré las puertas con seguro. Subí las ventanas. Me senté en el asiento del conductor, agarrando fuerte el volante, y empecé a escanear el exterior con la mirada, alternando entre los espejos y por el parabrisas. Oscuridad, silencio, solo el débil pitido de la fuga de aire de la llanta.
¿Debía bajarme y cambiarla? Me tardaría al menos 1 hora. En ese tiempo me podrían caer. ¿Debía intentar seguir? Con una llanta así, no llegaba ni a 5 kilómetros sin destrozar el rin. Estaba atrapado. La adrenalina me bombeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Tenía la boca seca, la respiración agitada. Agarré la llave de cruz de abajo del asiento. No es un arma, pero al menos algo tenía para defenderme si las cosas se ponían feas. Pensé en el 38 que llevo a veces, pero esa noche no lo traía. Maldita sea. Los minutos se hicieron eternos. Cada sombra, cada arbusto me parecía un escondite. Cada mínimo sonido del viento, el crujido de alguna rama, me hacía sobresaltar. Mi corazón parecía un tambor de guerra. Miraba los espejos retrovisores tan fijamente que los ojos me ardían. Sentía que alguien me observaba. Era una sensación de piel, una certeza, aunque no viera nada. Y entonces lo vi. Justo en el espejo del lado del conductor, a lo lejos, una silueta. Luego otra, y otra. Eran 3 o 4. Se movían despacio, acercándose. No corrían, solo caminaban como si no tuvieran prisa, o como si no pudieran. Mi mano apretó la llave de cruz hasta que me dolieron los nudillos. Me preparé. Si venían por mí, no se las iba a poner fácil. La oscuridad de la noche los hacía parecer más grandes, más amenazantes. Pensé en echarme de reversa, en acelerar, pero ¿a dónde? La llanta estaba destrozada. Solo tenía 2 opciones: quedarme aquí y enfrentar lo que viniera, o bajarme y tratar de arreglar la llanta bajo la amenaza. Ninguna opción era buena. Se acercaban más y más. Ya podía distinguir un poco las formas. No eran hombres grandes, ni parecían armados con palos o cuchillos. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si estuvieran agotados. A medida que se fueron, acercando a la luz de mis faros, pude verlos con más claridad. Y fue ahí donde el miedo se me transformó en otra cosa, en una especie de escalofrío helado que todavía me acompaña. No eran asaltantes. Era una mujer, con 2 niños pequeños aferrados a sus piernas, y un hombre mayor que cojeaba y usaba un palo como bastón. Estaban sucios, con la ropa hecha jirones, el pelo revuelto, la cara marcada por el polvo y el cansancio. Sus ojos estaban hundidos, fijos en mí, pero no con malicia, sino con una desesperación tan profunda que te calaba los huesos. Me quedé helado. Bajé la ventana un poco, con la llave de cruz todavía en la mano, escondida. La mujer fue la que habló primero, con la voz rota, casi un susurro. «Señor, por favor, ayúdenos». Detrás de ella, uno de los niños empezó a toser, una tos seca, horrible. Fue como una bofetada. Toda mi paranoia, mi miedo a ser asaltado se desvaneció, y en su lugar vino una náusea, un profundo malestar. ¿Por qué estaban aquí? El hombre mayor, con la voz ronca, casi inaudible, explicó. Habían tenido una avería hace 3 días, o 4, ya ni sabían. Su coche, un cacharro viejo, se había descompuesto a varios kilómetros de allí, en un tramo aún más solitario. Intentaron caminar, pero los niños no aguantaban. Se les acabó el agua, la comida. Nadie pasaba, nadie. Pasaron noches a la intemperie, con frío, con sed. Lo habían intentado todo para que alguien los viera. Prendieron fuego a unas ramas, hicieron señales. Nada. Y luego, la mujer había tenido la idea, la de los clavos. «Fue lo último que se nos ocurrió, señor», dijo ella, con los ojos llorosos. «Los encontramos en una zanja, de una construcción vieja. Sabíamos que era peligroso, pero teníamos que parar a alguien, a quien fuera. Los niños se nos estaban secando. El silencio después de eso fue abrumador. Yo solo los miraba. La llave de cruz se me resbaló de la mano. Los vi tan demacrados, tan rotos. El más pequeño de los niños se aferraba a la pierna de su madre, con los ojos vidriosos, chupándose el pulgar. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. Yo procesando lo que acababa de escuchar, ellos esperando. El miedo que yo había sentido era nada comparado con el infierno que ellos debían haber estado viviendo. Me bajé del camión. Ya no había rastro de mi temor, solo un vacío en el estómago. Les di toda el agua que tenía, unas botellas grandes y unas galletas y pan que guardaba para mis viajes.
Los vi tragar con avidez. Los niños casi lloraban de alivio. Mientras ellos comían, yo me apuré a cambiar la llanta. Tenía que sacarlos de ahí. Lo hice más rápido que nunca en mi vida. El camión ya traía su repuesto y sus herramientas. Cuando terminé, les pedí que subieran a la cabina. Apenas cabían, pero se apretaron. El olor a sudor, a tierra y a desesperación llenó el pequeño espacio. Los llevé al pueblo más cercano, a la estación de gasolina. Abría 24 horas. Ahí podían llamar a alguien, conseguir un autobús, lo que fuera. Los dejé. Ahí. No hubo muchas palabras. Un gracias, señor, casi inaudible de parte de la mujer. Yo solo asentí, con la garganta apretada. Volví al camión y seguí mi camino. Pero desde esa noche, no he podido quitármelo de la cabeza. Esos clavos en la carretera, no para robar, sino para rogar por ayuda. La desesperación que tuvo que sentir esa familia, para hacer algo tan arriesgado, tan peligroso. Poner clavos en la carretera, sabiendo que podían causar un accidente grave. Pero esa era su única esperanza. Todavía siento un escalofrío cada vez que pienso en los ojos de esa mujer, en la tos de ese niño, en la cara del viejo. No sé qué les pasó después, si llegaron a salvo a casa, si consiguieron ayuda. Solo sé que esa noche vi el lado más oscuro de la supervivencia humana y me dejó marcado. Cada vez que veo una llanta en la carretera o un coche orillado en la nada, me vuelve ese frío y pienso en ellos y en los clavos y en lo que la gente es capaz de hacer cuando no le queda absolutamente nada. La neta, sigo sin poder dormir bien. Historia 3. Hola a todos. Llevo días dándole vueltas a esto. No puedo quitármelo de la cabeza y necesito soltarlo. No sé ni por dónde empezar, pero es que me pasó algo hace poco en la carretera que me tiene helado hasta los huesos. De verdad, no es una historia de fantasmas ni nada de esas cosas que se cuentan. Esto fue real, tan jodidamente real que me cuesta dormir. Soy Ernesto, camionero. Como muchos de ustedes saben, la carretera es mi segunda casa. Llevo más de 15 años en esto. He visto de todo. Accidentes feos, tormentas que dan miedo, locos al volante, incluso alguna cosa rara por ahí en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me ocurrió la semana pasada. Estaba cubriendo una ruta larga, de esas que te dejan los ojos como tomates y el cuerpo pidiendo a gritos una cama. Salí de madrugada y me tocaba cruzar por esa parte de la sierra que es puro monte, curvas cerradas, y poca señal de teléfono, por no decir ninguna. Era como la 1 de la mañana, calculo. El cansancio ya me pesaba como una losa. Llevaba horas con las ventanas un poco bajadas para que el aire frío me espabilara, la radio con el volumen bajo para no desconcentrarme, y los ojos pegados a la línea blanca de la carretera. Había poca luna, y las luces del camión apenas iluminaban unos metros delante de mí. La soledad de la noche en esos tramos es algo a lo que uno se acostumbra, pero esa noche se sentía diferente, más densa, más pesada. De repente, de la nada, justo cuando salía de una curva un poco más cerrada de lo normal, una silueta, ahí, en medio de mi carril. Mi corazón dio un brinco tan fuerte que sentí la sacudida en el pecho. Era pequeña, muy pequeña, y lo primero que pensé, lo primero que me gritó el cerebro fue, una niña. Vestía algo claro, como un vestido o un camisón blanco. No sé, la vi por un segundo, un flash, pero juraría que tenía el pelo largo y oscuro. Estaba quieta, completamente quieta, dándome la espalda, como si estuviera mirando hacia el arcén contrario, y no se movía, ni un centímetro. Mi mente no procesó más. Ver una figura así, tan frágil, en medio de la carretera a esas horas, ni lo pensé. El reflejo fue automático, puro instinto. Pisé el freno a fondo y al mismo tiempo, tiré del volante con todas mis fuerzas hacia la izquierda. El camión, con el peso que llevaba, se descontroló un poco. Sentí cómo las ruedas chirriaban contra el asfalto. Un sonido horrible que me taladró los tímpanos. La cabina se inclinó, el remolque coleó, y por un momento pensé que volcaba. Las luces parpadearon, el panel de control se iluminó con alarmas. Mis brazos dolían de la tensión de aferrarme al volante.
El sudor frío me bajaba por la espalda a pesar del aire fresco que entraba por la ventana. Logré enderezarlo, no sé ni cómo. Me fui a parar casi pegado al arcén izquierdo, a unos 20 o 30 metros de donde había visto la figura. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me salía del pecho. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Me quedé un momento ahí, respirando con dificultad, con el aliento contenido, intentando calmarme, intentando entender qué coño acababa de pasar. Una niña, me repetía. Casi la atropello. Dios, Ernesto, casi la atropellas. La culpa me golpeó como un rayo. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía una niña ahí, sola, en medio de la noche? Tenía que parar. Tenía que ver si estaba bien. No, podía seguir como si nada. Apagué el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el clic del metal enfriándose y mi propia respiración agitada. La oscuridad era casi total fuera de las luces de mi camión. Se sentía pesada. Me costó moverme. Mis músculos estaban tensos, agarrotados por la adrenalina. Abrí la puerta. El aire frío me pegó en la cara. Encendí la linterna del móvil, aunque sabía que la batería no me daría mucha luz. Bajé con paso lento, cauteloso. Miraba a mí, alrededor, hacia los árboles que flanqueaban la carretera, hacia la oscuridad más allá del alcance de mis luces. No había nada, ningún otro coche, ninguna señal de vida. La linterna apenas me servía para ver dónde ponía los pies. Subí la vista, enfocando hacia donde había frenado, y ahí estaba, en medio de la carretera. Pero no era una niña. Mis ojos tardaron un segundo en procesarlo. La linterna del móvil, débil como era, consiguió iluminarla lo suficiente. Era un maniquí de esos, de tienda de ropa. Estaba de pie, quieto, en la misma postura que lo había visto. Vestido con un camisón blanco, sí, pero era de plástico. Inmóvil, con esa mirada vacía y artificial de los maniquíes. No tenía pelo, era una de esas cabezas lisas. Todo lo que había creído ver, el pelo, el rostro, era el efecto de la oscuridad, la velocidad y mi propio pánico. El alivio me inundó por un instante. Un alivio tan grande que mis piernas flaquearon. No había atropellado a nadie. No había una niña en la carretera. Pero el alivio duró menos de un parpadeo. Fue reemplazado por algo mucho peor. El terror. Un terror frío, insidioso, que me subió por la columna vertebral. ¿Quién coño pone un maniquí en medio de la carretera a la 1 de la mañana? No era una broma de mal gusto. No, la ubicación, esa curva ciega, la hora. De golpe, todo tuvo sentido, un sentido perverso y aterrador. No era un error, era una trampa. Me detuve, forzaron mi parada, y ahora estaba ahí, con el camión parado, vulnerable, en medio de la nada. Mis ojos empezaron a escanear la oscuridad con una desesperación creciente. ¿Estaban ahí, escondidos entre los árboles, mirándome? El silencio de la noche se volvió opresivo, cargado de amenazas. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de hojas en la distancia era un paso, un acercamiento. Mi corazón volvió a acelerarse, no ya por el susto, sino por el miedo más puro. El miedo a lo que no ves, a lo que sabes que está ahí fuera, esperando. La garganta se me secó. Sentí esa punzada de pánico que te advierte que estás en peligro real. No saqué el móvil para llamar, ni se me ocurrió. Mi instinto solo me gritaba, «Vete, vete, vete». Di media vuelta y corrí hacia la cabina. No miré el maniquí, no miré a los lados, solo corrí. Mis manos temblaban tanto que me costó atinar con la llave en el contacto. Mis dedos resbalaban. Por un segundo pensé que no encendería, que me habían saboteado algo. Pero no. El motor rugió a la primera. No metí primera bien, creo que. Incluso rasqué el cambio. Pisé el acelerador a fondo. El camión dio un tirón y salió disparado. No me atreví a mirar por el retrovisor. Seguí conduciendo a toda velocidad, sin bajar la guardia, con los ojos pegados a la carretera, los nudillos blancos de apretar el volante. Cada sombra, cada arbusto, me parecía un escondite. Cada sonido era un indicio. Conduje así por lo que parecieron horas, mucho después de haber pasado esa zona. La adrenalina no me abandonaba.
El miedo a que aparecieran, a mí, Nonesen, que me siguieran, a que me pararan en el siguiente recodo, me mantuvo despierto y paralizado de terror. No paré hasta llegar a un pueblo grande, una gasolinera bien iluminada y con gente. Solo entonces, bajo las luces brillantes, me permití apagar el motor y respirar. Estaba temblando. Las manos, los brazos, las piernas. Bajé del camión y me apoyé en él, con la frente sudada, sintiendo el frío de la chapa. Miré a mi alrededor, todavía con esa sensación de ser observado, pero no había nadie. Nadie. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera o por cualquier otra en la noche, busco ese maniquí, busco alguna señal, miro en cada curva. Nunca he vuelto a ver nada parecido. Nunca se supo quiénes fueron, si eran ladrones o qué. Simplemente pasó, y ya. Pero el recuerdo se me ha quedado grabado. Esa silueta en la oscuridad, la certeza de que era una niña, el pánico de casi atropellarla, y luego la revelación de que era algo mucho más macabro, un maniquí, una trampa, el horror de saber que alguien estaba ahí, en la oscuridad, esperando. Me hace preguntarme qué otras cosas se estarán usando para parar camiones o a la gente. A veces, la maldad humana es mucho más aterradora que cualquier fantasma. Y eso, amigos, es lo que me tiene sin dormir. No tener respuestas, solo el recuerdo de esa figura. Historia 4. Necesito contarlo. Llevo noches sin dormir bien, dando vueltas en la cama, y sé que si no lo suelto, me va a volver loco. No sé si este es el lugar para esto, pero es una comunidad donde la gente cuenta cosas raras, y lo que me pasó a mí fue algo que no tiene explicación, no del todo, no para mí, y sigo asustado. Soy camionero, Javier. Llevo más de 20 años en la carretera. He visto de todo. Accidentes horribles, gente rara en áreas de servicio, tormentas que te hacen rezar, pero nada, absolutamente nada, como lo que viví hace unas semanas. Era un jueves por la noche. Volvía de un viaje largo, cruzando el país. El camión estaba cargado, todo en orden. Iba por una carretera secundaria, de esas que cortan a través de pueblos pequeños en medio de la nada. Ya era tarde. La luna llena alumbraba lo justo para que las sombras de los árboles parecieran monstruos. Estaba cansado, sí, pero no para dormirme. De hecho, me había tomado un café de más en la última parada. La música de la radio estaba baja, solo el ronroneo del motor me acompañaba. De repente, justo cuando pasaba por la entrada de un pueblo minúsculo, de esos que apenas ves 4 casas y una iglesia, algo se cruzó. No fue un ciervo. He visto ciervos, son grandes, torpes. Esto fue una sombra, pequeña, muy rápida, justo en el borde de las luces del camión. Una mancha oscura que se movió. Mi cerebro, en ese segundo de cansancio y alerta, no registró nada más que un impulso salvaje: esquivar. El camión, con todo su peso, no reacciona como un coche, ni de lejos. Di un volantazo instintivo, el remolque empezó a colear. Sentí como las ruedas perdían tracción. El chirrido de los neumáticos contra el asfalto fue ensordecedor. Intenté corregir, contravolantazo, pero ya era inútil. El camión se fue directo a la cuneta. Un golpe seco y brutal, vidrios rotos, un estruendo metálico que venía de todas partes, el olor a quemado, a goma, a aceite, el camión volcándose lentamente, como un gigante herido, hasta quedar inclinado, con una rueda en el aire, medio hundido en un bancal de tierra. Silencio, un silencio absoluto y ruidoso a la vez, con un zumbido agudo en mis oídos. El motor se había calado, el aire se me había ido de los pulmones. Me quedé un momento, aturdido, la cabeza golpeada contra el volante, el cinturón de seguridad apretándome el pecho, la radio, muerta, total oscuridad afuera, solo la luna y las luces de emergencia del camión parpadeando débilmente. Tragué saliva. Tenía la boca seca como una lija. La adrenalina me empezó a bombear como un loco. Salí de la cabina, tambaleándome. Las piernas me temblaban. Lo primero que hice fue mirar la carretera. ¿Qué había sido eso? No había rastro de nada, ni animal, ni ramas.
ni nada que justificara ese volantazo. La carretera estaba limpia. Fruncí el ceño. Me lo había imaginado. El cansancio. Pero el impacto en la cuneta era muy real. El camión destrozado era muy real. Sentí una punzada de escalofrío. Algo no encajaba. Fue entonces cuando empecé a ver las luces. Linternas, primero una, luego dos, luego muchas más. Venían del pueblo, de la oscuridad que rodeaba mi camión. Voces, murmullos que se hicieron más fuertes. No eran voces de ayuda, eran tonos graves, tensos. Ahí está, ha sido él. El camión, tiene que haber sido el camión. De la oscuridad emergieron figuras, hombres, mujeres, con caras crispadas, iluminadas por las linternas y por una furia que me golpeó como una bofetada. No eran 5 o 6, eran 20, 30, no sé. Parecía que todo el pueblo había salido de sus casas. Me rodearon. Sus ojos me taladraban, llenos de un dolor tan denso que casi se podía tocar. ¿Qué ha pasado? He tenido un accidente. He esquivado algo. Intenté explicar. Mi voz sonaba débil, temblorosa, incluso para mí, pero no me escuchaban. Ni una palabra. Solo sus acusaciones. Una masa de rabia que me ahogaba. Mi niño. ¿Dónde está mi niño, maldito? Gritó una mujer con el pelo revuelto, las lágrimas surcándole un rostro demacrado. Un hombre a su lado, un gigante con las manos temblorosas, me agarró por el brazo. Su agarre era como una mordaza de mirio en hierro. Lo has atropellado. No lo niegues. No nos hagas esto. Mi mente trataba de procesar. ¿Un niño? ¿Atropellado? Pero si no había nada. Si había sido una sombra. Pequeña. ¿Pero qué decís? Yo no he atropellado a nadie. Juro que no. He chocado contra la cuneta. Intenté soltarme. La desesperación me invadía. Sus caras, tan cerca, eran las de gente que había perdido la razón por el dolor. Llevamos horas buscándolo. Desde la tarde. Tiene que haber sido él. Nadie pasa. Por aquí por la noche, gritó otro. El pánico se apoderó de mí. No era solo el miedo a la acusación. Era el miedo a sus ojos, a sus manos. Empezaron a empujarme. Uno me dio un golpe en el hombro. Otro me jaló de la camisa. Eran tantos, y yo uno solo, cansado, golpeado, confundido. Sentí el frío en el estómago, el sudor helado en la espalda. Iban a lincharme. De verdad, lo sentí. Sus voces se mezclaron en un coro amenazante. Asesino, maldito, nuestro niño. Me arrastraban lejos del camión, hacia la oscuridad, hacia los árboles. En medio de ese caos, con el corazón martillándome las costillas, juraría que vi algo. Justo detrás de las piernas de esa masa enfurecida, en la penumbra que las linternas no alcanzaban, una pequeña figura se movió. Un instante, demasiado bajo para ser un adulto, demasiado rápido para ser real. Era como si se asomara, y luego se ocultara de nuevo. Mi cerebro, en ese momento de terror puro, lo atribuyó a la paranoia, a las luces distorsionando las sombras. Pero fue tan vívido que me hizo dudar de mi propia cordura. Cuando creí que todo estaba perdido, que mi vida acababa allí, en esa cuneta, en ese pueblo perdido, se escuchó la sirena, lejana al principio, luego más y más fuerte. Luces azules y rojas aparecieron por el camino, partiendo las tinieblas. La policía. La turba se detuvo. Susurros. Algunos se quedaron quietos. Otros intentaron disimular, pero el daño ya estaba hecho. 2 coches patrulla se detuvieron en seco. Agentes armados saltaron, linternas en mano, iluminando la escena. Todos quietos, atrás. Despejen la zona. La autoridad impuso un silencio tenso. Los agentes me sacaron del centro del círculo. Les expliqué lo que pude, entrecortado, los labios temblándome. Ellos, con profesionalidad, hablaron con la gente del pueblo. Y entonces, todo cambió. Calmaos. Un momento, por favor, dijo uno de los policías, con voz firme. Hemos recibido el aviso hace horas. El niño, el pequeño Lucas, fue reportado como desaparecido a primera hora de esta tarde. No fue en el camión. Ya se le estaba buscando en un perímetro mucho más amplio que esto. Un silencio pesado. La gente se miró.
La rabia en sus ojos se transformó en dolor, en desilusión. No era yo. Yo no era el culpable. Solo era el extraño, el chivo expiatorio que había aparecido en el momento equivocado. A algunos se les notaba la vergüenza, a otros solo la desesperación. Esa masa de furia se desinfló, dejando a un grupo de personas rotas por la angustia. Me llevaron a un lado, me tomaron declaración. Pasé horas allí, tiritando de frío, de miedo, de la pura descarga de adrenalina. El camión, una pérdida total. Necesitaba grúa, papeleo, todo un infierno. Mientras esperaba que llegara la grúa, con los primeros rayos de sol empezando a iluminar débilmente el horizonte, me acerqué de nuevo a donde había estado el camión, custodiado por un agente. La luz del amanecer revelaba los detalles que la noche había ocultado. La tierra removida, los trozos de plástico y metal esparcidos. Y ahí lo vi. No estaba en la carretera. Estaba justo en el borde de la cuneta, en la tierra removida por las ruedas de mi camión. Era un objeto pequeño, un trenecito de madera, de esos que pintan con colores primarios, un poco desgastado, como si lo hubieran usado mucho. Pequeño, demasiado. Lo señalé a la gente que estaba a mi lado. Oiga, ¿esto de aquí? El policía lo miró, se agachó, lo recogió. Ah, un juguete. Seguramente se le cayó a alguien, del pueblo en la trifulca, o estaba ya aquí. Se lo daremos a la familia si aparece el niño. Lo dejó en el capó de su patrulla, sin darle más importancia. Pero yo lo vi con una claridad que me heló la sangre. Ese trenecito no estaba allí cuando me bajé del camión. No lo había visto antes, cuando miré si había atropellado algo. Y el tamaño era tan pequeño, el mismo tipo de objeto que podría haber sido esa sombra que esquivé. Desde entonces, no duermo. Cierro los ojos y veo la oscuridad, el destello de la sombra en el borde de las luces del camión, y luego el trenecito de madera. Fue un niño que no estaba allí cuando lo busqué, pero que de alguna manera sí estaba, y el trenecito apareció de la nada o de la tierra. Nunca más se supo de Lucas, ni rastro. El pueblo sigue buscándolo. Siguen con el dolor. Yo sigo conduciendo, porque no tengo otra cosa. Pero cada vez que anochece y la carretera se vuelve una cinta negra bajo mis luces, siento un escalofrío. Y miro, siempre miro, buscando esa sombra, esa confirmación que sé que nunca llegará. Y ese trenecito de madera, lo sigo viendo, como si fuera una pieza de un puzzle que nunca voy a poder armar, una respuesta que se me escapó entre los dedos esa noche, y que me persigue hasta hoy. Historia 5. A ver, banda, la neta es que casi nunca escribo en foros de estos, pero necesito sacarme esto del pecho. Llevo días, o más bien semanas, dándole vueltas a una cosa que me pasó y que todavía me pone los pelos de punta. Soy trailero, de esos que se la viven en la carretera cargando y descargando por todo el país. Uno cree que ya lo ha visto todo, que nada te sorprende, pero lo que me pasó a mí, eso sí que me dejó helado. Y lo peor es que no hay una explicación, no hay un porqué. Sencillamente pasó. Esto fue hace como un mes. Yo cubro una ruta que va del centro del país hacia el norte, siempre la misma. Ya me la sé de memoria, cada curva, cada tope, cada gasolinera de mala muerte. Y bueno, en la carretera uno se encuentra de todo, desde los que manejan como locos hasta los que van dormidos. Pero había un coche, un sedán gris bastante discreto, que me empezó a llamar la atención. Siempre lo veía por ahí, a veces en la mañana, a veces en la noche, siempre por mi ruta, y siempre la misma morra al volante, sola. Al principio, ni le ponía atención, una más en el camino, pero luego, no sé, me empezó a dar coraje. Sentía que se me ponía en el camino, que iba muy lenta o muy rápida justo cuando yo quería rebasar. Cosas de la carretera, supongo, pero uno se encabrona con nada cuando lleva tantas horas manejando. Y la morra ni se inmutaba, cara de palo, siempre viendo al frente. Entonces, se me empezó a hacer costumbre. La veía y mi chip cambiaba. Ahí va la lenta esta, pensaba. Y sin ganas de nada, solo por joder,
Empezaba a jugar con ella. Le echaba las luces altas, le pitaba, me le pegaba atrás como si la quisiera empujar. Cosas de machito aburrido. Lo sé, una pendejada. Pensaba que se iba a asustar, que se iba a quitar, pero no. La morra no hacía nada, ni aceleraba, ni frenaba de golpe. Solo seguía su rumbo, como si yo fuera un insecto en el parabrisas. A veces, la rebasaba y me le cruzaba despacio, para que tuviera que frenar. La veía por el espejo y su cara seguía igual, imperturbable. Me daba rabia. ¿Cómo no se asustaba? ¿Cómo no me regresaba el coraje? Así pasaron varias semanas. Cada que me la encontraba era lo mismo. Yo, Raimundo, el rey de la carretera en mi tráiler, y ella, la morra misteriosa en su coche gris que no le tenía miedo a nada. Ya me lo había tomado personal. Una tontería, lo sé, pero ¿quién le dice a uno que no haga pendejadas cuando lleva 12 horas manejando y el cerebro se le funde? La última vez que la vi fue una noche de esas bien oscuras, sin luna, que la carretera se traga la luz. Eran como las 2 de la mañana. Yo venía de regreso, con el camión a tope, y la vi. No sé cómo, pero la distinguí a lo lejos. Su coche, esa forma discreta que ya me conocía. Iba por el carril de baja, tranquila. Y a mí, como de costumbre, se me activó el chip. Ahí va la comandante, pensé con una risita. Así le había puesto yo, de broma, porque parecía que traía el control de todo, que no le importaba un carajo lo que hiciera. Le pisé un poco más al acelerador, y mi camión, un Kenworth T680, empezó a rugir con más fuerza. Mis faros iluminaron su coche por completo. Me le pegué, no a la defensa, pero sí lo suficientemente cerca como para que se sintiera la presión del monstruo que llevaba detrás. Le di un par de toques con las luces altas, encendiendo y apagando los faros potentes, para que le deslumbrara por el espejo. Nada, ni siquiera un movimiento brusco. Su coche siguió en línea recta como si yo no existiera. Me dio más coraje. ¿Cómo era posible? Juro que, en ese momento, sentía una adrenalina rara, como la de un niño travieso. Ah, ¿no quieres moverte? Pensé. Me le pegué un poco más, casi rozándola, y luego con cuidado me fui haciendo a la izquierda. La rebasé, y cuando estuve a la altura de su coche, giré el volante ligeramente hacia la derecha, cerrándole el paso despacio, obligándola a frenar. Lo hice varias veces, como un juego enfermo. La veía por el espejo lateral y su cara seguía ahí, un perfil inexpresivo. No sé cómo lo hacía. Ni se asustaba, ni se enojaba, ni nada. Era como si no me viera. Después de un rato de ese estúpido juego, me harté. O tal vez me dio sueño. El caso es que empecé a alejarme. Tenía que parar en un parador de traileros que está bastante aislado, justo antes de una desviación importante. Es un lugar con una gasolinera vieja, un comedor que abre 24 horas y unos baños que dan asco. Pero es el único lugar por kilómetros donde puedes echar gasolina con el camión grande. Llegué, me estacioné junto a otros camiones. Bajé, estirando las piernas. El aire frío de la madrugada me caló hasta los huesos. Saqué mi cartera, mi celular. Entré al comedor, pedí un café cargado y unos huevos con machaca. Me senté en una de las mesas de formica, de esas que lo han visto todo. Estaba cansado, la verdad, y un poco molesto conmigo mismo por haber perdido el tiempo con la morra. Estaba a medio desayuno cuando sentí una sombra sobre mi mesa. Levanté la vista. Había 3 vatos parados ahí. No eran traileros, no por su ropa. Uno traía una chamarra de piel, otro una sudadera con gorra, el tercero una camisa de mezclilla. Parecían gente normal, pero había algo en su forma de pararse, en sus ojos, que me puso en alerta. No parecían enojados, ni armados, ni nada. Solo estaban ahí, mirándome. «Raimundo, ¿verdad?», preguntó el de la chamarra de piel. Su voz era tranquila, baja, pero sonaba como si tuviera un eco en mi cabeza. Yo me quedé callado, con el tenedor a medio camino. ¿Quiénes eran estos? ¿Cómo sabían mi nombre? Mi corazón empezó a latirme fuerte, un tambor en el pecho. Sentí un sudor frío en la espalda, a pesar del aire acondicionado del lugar. Sí, logré decir, la voz un poco pastosa. El vato de la chamarra se acercó un poco más. Los otros 2 se quedaron quietos, uno mirando la puerta,
el otro el estacionamiento por la ventana, como si estuvieran cubriendo. «Mira, Raimundo», dijo, y fue ahí cuando sacó un celular de su bolsillo. Lo puso sobre la mesa, con la pantalla hacia mí. En la pantalla había una foto, la fotografía de la morra del coche gris, pero no estaba como yo la había visto en la carretera. Estaba de pie, seria, con un uniforme. Era un uniforme de la Policía Federal, y en el hombro se le veía una estrella o un galón. Mi cerebro tardó un segundo en procesarlo. La morra que yo venía acosando de puro gusto, la comandante de mis huevos en la carretera, era una comandante de verdad. El tipo de la chamarra no me quitaba la vista de encima. Su voz, todavía tranquila, me perforó. «Ella es la comandante», dijo, señalando la foto con un dedo que tenía una uña rota. «Ha estado investigando los robos en esta ruta, ¿sabes? Por eso anda por aquí y por allá. Y bueno, ha notado que, casualmente, siempre te la encuentras». Mis ojos no se despegaban de la foto. Sentía que se me aflojaban las piernas. Era como si el aire se hubiera puesto pesado, difícil de respirar. El café en la taza se veía tan inocente, y yo, un imbécil. El vato se inclinó un poco más, y su voz bajó casi a un susurro, pero un susurro que me heló la sangre. «Ya tienes su atención, Raimundo, y créeme, eso no es algo que quieras tener». Luego, con la misma calma con la que llegaron, el de la chamarra levantó su celular de la mesa. Los otros dos se movieron. Nadie dijo nada más. Se dieron la vuelta y salieron del comedor. Ni siquiera se despidieron. Simplemente se fueron. Se subieron a un coche oscuro que no había visto antes y se largaron del parador. Me quedé ahí, sentado frente a mis huevos con machaca fría. Mi corazón latía desbocado, como si acabara de correr un maratón. El sudor frío me recorría la frente y la espalda. Me temblaban las manos. La imagen de la morra en uniforme se me quedó grabada en la cabeza. Una comandante. Una pinche comandante. ¿Qué significaba eso? ¿Era una amenaza? ¿Era una advertencia? ¿De dónde salieron esos tipos? ¿Quiénes eran? ¿Eran de su gente? ¿O eran de otros que también estaban involucrados? No lo sé. No me lo han dicho. Y es lo que me tiene vuelto loco. Terminé de pagar mis huevos como pude, casi sin ver al cajero. Salí del comedor, me subí al camión y arranqué. El resto del viaje fue un infierno. Cada luz que veía en el retrovisor, cada coche que se me acercaba, me ponía los pelos de punta. Juraba que la veía en cada sombra, que ese coche gris me seguía. Desde esa noche he cambiado mi ruta. No paso más por ahí. Y si por alguna casualidad la veo, en alguna caseta o en algún semáforo, el corazón se me sube a la garganta y me dan ganas de salir corriendo. No me hicieron nada, no me golpearon, no me robaron, solo me mostraron una foto y me dijeron unas palabras. Pero la sensación que me dejaron, esa de que me metí con alguien que no debía, esa de que estoy en la mira de algo mucho más grande de lo que puedo entender, esa no se me quita, y es lo que me da terror. No sé quiénes eran esos tipos, no sé qué relación tenía la comandante con ellos y no sé qué significa realmente. Ya tienes su atención. Solo sé que desde entonces, la verdad, no he vuelto a ser el mismo. Historia 6. Bueno, miren, no sé ni por dónde empezar. Llevo días sin dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, esa carretera, esa voz, necesito sacarlo de mí. Y este foro me pareció el lugar. Ustedes que se la pasan en la ruta, que entienden de estas cosas raras que a veces pasan. Esto no fue un accidente, ni un susto de carretera. Esto fue otra cosa. Soy Fernando, transportista. Llevo como 20 años ya en esto. Mi ruta habitual es de sur a norte, cruzar el país con lo que me toque. La semana pasada iba yo con una carga delicada, electrónica de alto valor, de esa que te miran 2 veces en los retenes. Era martes por la noche, pasada la medianoche. Kilómetros y kilómetros de asfalto oscuro, solo yo, mi camión y las luces del tablero. La radio puesta bajita, una de esas estaciones viejas que ponen música de los 80. Todo normal, la rutina de siempre. Estaba a la altura de la Calera, justo después de pasar el peaje, cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Miré la pantalla un segundo. Pensé que sería alguna llamada equivocada, pero insistió, y otra vez. Me pareció raro.
Normalmente a esas horas solo me llaman de la base si hay una emergencia, y ellos tienen mi número, no un desconocido. Dudé un poco, la verdad, pero al final descolgué con el manos libres. Diga, dije, con la voz un poco pastosa por el cansancio. Una voz masculina, tranquila, demasiado tranquila. No era una voz de robot, ni distorsionada, sino normal, demasiado normal. Fernando, ¿verdad? Lo dijo como si me conociera de toda la vida. Se me heló el cuerpo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Fernando? ¿El de la familia en San Agustín? Ahí sí que me quedé mudo. San Agustín es donde vivo, donde viven mi mujer y mi hijo. ¿Quién es usted?, pregunté, y mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. El corazón ya me estaba empezando a latir fuerte contra las costillas. Eso no importa ahora, Fernando. Lo que importa es que tu familia está bien. Por ahora. La última parte la dijo con un énfasis que me clavó un cuchillo en el estómago. La radio seguía sonando de fondo, una balada tonta, y de repente me pareció lo más ridículo y macabro del mundo. ¿Qué quiere? Solté, mi mano apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Empecé a sudar frío, un sudor pegajoso que me bajaba por la espalda. Tu carga, Fernando. Necesitamos esa carga. Si eres listo, no habrá problemas. Mi mente empezó a girar a 1000 por hora. La carga, la electrónica. ¿Era por eso? ¿Un robo? Pero, ¿mi familia? No, no podía ser. La policía siempre dice que no hay que creerles, que nunca es verdad. Pero la voz era tan segura. Y lo de San Agustín. ¿Cómo? Quiero una prueba, les dije. Era lo que había oído 1000 veces, lo que te aconsejan. Quiero saber que están bien, que mi hijo está bien. Hubo un silencio al otro lado, un silencio que se me hizo eterno. Luego, la voz volvió, igual de tranquila, pero con un matiz diferente, como si se estuviera divirtiendo. Eres un hombre inteligente, Fernando. Me gusta. Te mandaré algo a tu teléfono. No intentes nada raro, ¿eh? Tenemos ojos. Y me cortó. Mi respiración se hizo entrecortada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Miré el teléfono. La pantalla se iluminó con una notificación de un mensaje. Abrí WhatsApp con los dedos torpes. Era una foto. Era mi hijo, mi Manuel. Estaba sonriendo, con su pelo rubio un poco despeinado, y llevaba puesta su camiseta favorita de un superhéroe. Estaba en el patio de nuestra casa, al lado del columpio de madera que le hice yo mismo. Mi sangre se heló. Un grito se me atascó en la garganta. Mi hijo estaba ahí. Lo tenían. En ese momento, solo podía ver la sonrisa de mi Manuel y la certeza de que mi mundo se estaba desmoronando. Un nudo enorme se me formó en el estómago, apretándome el diafragma. Me faltaba el aire. La cabeza me daba vueltas. Tenía que hacer lo que me dijeran, lo que fuera. Por Manuel, por mi mujer. El teléfono volvió a sonar. Era la misma voz. Ya lo viste, ¿verdad? Es un niño precioso. Y tu mujer también está bien. Ahora las instrucciones. Sigue por la misma carretera. A unos 50 kilómetros hay una salida. La sabes, ¿verdad? La que lleva a la vieja fábrica de cemento. Asentí, como si pudiera verme. Sí, apenas pude susurrar. Ahí te desvías. Te vamos a seguir por GPS, no intentes nada. Cuando llegues a la entrada de la fábrica, espera nuevas instrucciones. Y no te preocupes por tu familia. Si cooperas, estarán en casa antes del amanecer. Colgó de nuevo. Yo seguía con la foto en la pantalla del teléfono, las luces del tablero reflejándose en ella, mis ojos empañados. Manuel, esa sonrisa, esa camiseta. Espera, la camiseta. Me quedé mirando bien la foto. Esa camiseta. Se la regalamos para su cumpleaños de hace 2 años. Ya le queda pequeña, no la usa desde hace meses. Y el pelo. Ahora lo tiene más corto. Mi mujer se lo cortó el mes pasado porque le sudaba mucho en el cuello. Y el columpio, lo pinté de verde hace unos 6 meses. En la foto se veía el mismo color madera de siempre. Un escalofrío de una clase completamente distinta me recorrió el cuerpo. No era el escalofrío del miedo paralizante, sino uno frío y punzante, como un pinchazo de hielo. Esa foto era vieja, muy vieja. Mierda. Empecé a repasar en mi cabeza.
¿Dónde había visto esa foto antes? Manuel tiene un álbum de fotos digital que le hicimos cuando era más pequeño, y a veces subimos algunas a las redes sociales para que las vea la familia que está lejos. Esa foto la había subido mi mujer a Facebook hace como 1 año y pico, de cuando habíamos ido de vacaciones y Manuel no paraba de jugar en el patio. No los tenían, no estaban secuestrados, era una estafa, una maldita estafa. El alivio fue tan enorme que me mareé, las rodillas me flaquearon, pero ese alivio duró un segundo, y luego vino el horror de verdad, porque si era una estafa, y yo acababa de darme cuenta, ellos lo sabían, sabían que yo sabía. El teléfono volvió a sonar. Era la voz. Fernando, esperamos que sigas nuestras instrucciones. No queremos que esto se ponga feo para nadie. Su voz seguía calmada, pero ahora me pareció que había un eco de algo más. Una especie de diversión, o quizás una amenaza velada. No lo sé, pero la tranquilidad ya no me sonó a control, sino a conocimiento. Conocimiento de que yo había descubierto su juego. Sí, dije, tratando de sonar lo más normal posible, como si todavía estuviera aterrado y dispuesto a todo. Estoy en la carretera, ya casi llego a la salida. Bien, muy bien, Fernando. Y colgó. Ahí es donde el verdadero pánico empezó. Ya no era miedo por mi familia, era miedo por mí, y por lo que ellos harían ahora que su plan se había revelado. Mi sudor era frío y pegajoso. El corazón me latía con una fuerza brutal, como si quisiera salirse del pecho. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Empecé a conducir, y en cada espejo retrovisor me parecía ver un coche siguiéndome. Una camioneta oscura lejos, pero ahí. Las luces de la carretera se convertían en ojos. El silencio de la cabina, que siempre me había acompañado, ahora era un peso. Me sentía observado, desnudo. Llegué a la salida que marcaba el GPS, la fábrica de cemento, un lugar desolado, oscuro, lleno de sombras y edificios abandonados. Giré el volante con las manos temblorosas. El camión se metió por un camino de tierra lleno de baches. El polvo se levantaba detrás de mí como una nube fantasma. El teléfono volvió a sonar. Sigue hasta el segundo edificio. La puerta está abierta. La voz, sin cambios. O quizás sí. Quizás ahora había un punto de ironía. Y Fernando, no intentes nada estúpido. Sabemos dónde vives, y sabemos que te diste cuenta. Mi respiración se cortó. Ahí estaba. La confirmación. Lo sabían. Supieron en el instante en que abrí la foto y me di cuenta del engaño. ¿Cómo? ¿Estaban viendo mi cara? ¿Tenían cámaras? ¿O simplemente lo dedujeron por mi silencio? No lo sé, pero lo sabían. Y la amenaza, clara y concisa. Seguí conduciendo, el camión traqueteando, y cada sonido me parecía un aviso. Llegué al segundo edificio, una mole de hormigón, con ventanas rotas que parecían cuencas vacías. La puerta de metal, oxidada, estaba entreabierta. Una oscuridad cavernosa se extendía en el interior. Detén el camión justo en la entrada. Baja con el motor encendido. Deja las llaves puestas. La voz era una orden, pero con ese tono de sabelotodo que me ponía los pelos de punta. Hícelo, que me dijo. Abrí la puerta de la cabina. El aire de la noche era frío. Me golpeó la cara. Bajé con cuidado. Las botas crujieron sobre la grava. El motor del camión rugía suavemente detrás de mí. Di un paso hacia la entrada oscura. No veía nada. Solo la negrura. Mis ojos intentaban adaptarse, pero era inútil. Ahora, Fernando, solo espera. Ya te contactaremos. Y colgó. Me quedé ahí, parado en la entrada de ese infierno de hormigón, la puerta del camión abierta, el motor encendido, las llaves puestas, esperando. Pasaron los minutos. 5 minutos. 10. 15. Cada segundo era una tortura. No se oía nada. Ningún coche. Ninguna voz. Solo el viento que silbaba entre los edificios abandonados y el rugido familiar de mi camión. El teléfono no volvió a sonar. Me quedé ahí, inmóvil, durante casi media hora. Mi cabeza me daba vueltas. ¿Qué esperaban? ¿Que entregara la carga y saliera corriendo? ¿Que me suicidara de la tensión? Finalmente, no aguanté más. La adrenalina había pasado el punto de quiebre. Me subí al camión con los ojos todavía pegados a la oscuridad del edificio. Arrancó sin problemas.
Salí de la fábrica. Dejé atrás ese camino de tierra y volví a la carretera principal, rumbo a mi destino original. No volví a recibir ninguna llamada, ni un mensaje, nada. Llegué a mi destino, entregué la carga sin problemas. Mi empresa nunca supo nada. Mi familia está bien, por supuesto. Nunca supieron nada de esto, pero yo sí. Y ellos, los de la voz, también. Desde esa noche, cada número desconocido en mi teléfono me da un vuelco al corazón. Cada luz en el retrovisor, cada sombra en la carretera, cada vez que hago una parada, me pregunto si no habrá alguien mirándome, alguien esperando. No sé quiénes eran. No sé cómo consiguieron esa foto, aunque me lo imagino. No sé qué hubieran hecho si no me hubiera dado cuenta. Y sobre todo, no sé qué harán ahora que saben que me di cuenta. Esa es la parte que me tiene despierto. Esa es la parte que me sigue helando la sangre. Es como si la historia no hubiera terminado, solo se hubiera pausado, y estoy esperando a que se reanude, a que la voz vuelva a sonar, y no sé qué haré cuando eso pase. Historia 7. Uf, necesito sacarme esto de la cabeza. Llevo meses con esta vaina dando vueltas y ya no aguanto más. Lo he intentado hablar con la familia, con algún amigo, pero nadie entiende bien la magnitud del asunto. Lo miro a los ojos y veo que me creen, sí, pero no sienten el frío que me recorre la espalda cada vez que lo recuerdo. Por eso estoy aquí en este foro. Sé que aquí hay gente que ha pasado por cosas raras, cosas que no se explican. Quizás, al contarlo por escrito, a gente que no me conoce, pueda soltar un poco esta carga. Soy Ernesto, camionero. Siempre lo he sido. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido la carretera. Kilómetros y kilómetros, asfalto bajo las ruedas, la cabina como mi segundo hogar. Mi camión, un Freightliner Argosy, era mi compañero más fiel. Me conocía mejor que mucha gente. 23 años en esto. He visto de todo, accidentes horribles, tormentas que te voltean, locos al volante, hasta he parado a ayudar familias varadas en medio de la nada. Pero lo que me pasó hace 4 meses, eso no tiene nombre. Me dejó una cicatriz que no se ve. Trabajo para una empresa de logística importante, de esas que mueven de todo, desde repuestos de carros hasta productos electrónicos de alta gama. Siempre he sido un empleado modelo, puntual como un reloj, nunca un problema. Y la empresa, pues, siempre me pareció seria, grande, con buena reputación, o eso creía yo. Era un jueves, al atardecer. Estaba en el centro de distribución cargando un envío que, por lo que me dijeron, era particularmente delicado y de alto valor. Unos servidores de última generación para un banco, algo así. La ruta era larga, desde San Luis Potosí hasta Ciudad de México, con parada obligatoria para descansar en la terminal de Querétaro. Todo normal. Lo que no fue normal fue el mensaje que me llegó al rastreador de la cabina justo cuando estaba por salir. Ernesto, atención. Por la naturaleza del cargamento, se ha dispuesto una escolta de seguridad adicional. Te contactarán en el kilómetro 150 de la 57, pasando San Juan del Río. Sigue sus instrucciones al pie de la letra. Es por tu seguridad y la de la mercancía. No hay margen para errores. Una escolta. Bueno, no era lo más común, pero había pasado antes con cargas muy específicas. Servidores para un banco, pensé. Tiene sentido. Un poco molesto por el aviso de última hora, pero nada del otro mundo. Apreté el cinturón y di motor. Llegué al kilómetro indicado. Había una camioneta negra, de esas tipo Suburban o Tahoe, polarizada, y un sedán oscuro, un Passat, un poco más atrás, ambos indistintivos. De la camioneta bajaron 2 tipos, trajes negros, gafas oscuras, esos intercomunicadores en la oreja. Parecían sacados de una película. Demasiado profesionales, quizás. Uno de ellos, un tipo alto, musculoso, se me acercó. Tenía una forma de caminar que te hacía sentir que no debías meterte con él. Ernesto, ¿verdad? Somos la escolta designada para tu cargamento. Nos vamos a posicionar detrás de ti. No te separes de nosotros. Cualquier cosa, nos comunicamos por radio en el canal 3. Si necesitas parar por cualquier razón, nos avisas. Pero el objetivo es llegar a Querétaro sin paradas innecesarias. Su voz era monótona, sin emoción, como si recitara un guión.
Ni un buenas noches, ni una sonrisa, nada. Solo la orden. Me pareció un poco excesivo, la verdad. Eran 4 tipos en total, 2 en cada vehículo. Me saludaron con un gesto de la cabeza y se fueron a sus coches. Durante las siguientes 2 horas, no se despegaron de mi remolque. Sentía sus luces en el espejo retrovisor todo el tiempo. Incluso cuando yo aceleraba un poco en un tramo libre, ellos me seguían al pie de la letra. Era un poco incómodo, como si estuviera bajo vigilancia. Me hizo sentir nervioso, la verdad. Llegamos a la altura de Querétaro. La terminal era mi destino para pasar la noche. Me esperaban para descargar a primera hora, pero a unos 20 kilómetros de la entrada, el tipo de la escolta se comunicó por radio. Ernesto, cambio de planes. El cliente solicitó que la carga se mantenga en tránsito el mayor tiempo posible para minimizar la exposición. Necesitamos que sigas unas horas más, hasta el próximo parador, en el kilómetro 205 de la 57D. Allí te esperarán para una entrega anticipada. Me quedé helado. ¿Entrega anticipada? ¿A estas horas? No tenía sentido. Mis entregas eran siempre en los centros de distribución en horario laboral, y el cliente era un banco, se supone, no una banda de camiones en mitad de la noche. Pero, ¿cómo? Tengo mis horas de servicio, y la terminal de Querétaro era el punto de descanso. No puedo manejar más horas así sin parar, le dije, intentando sonar firme, aunque ya sentía un nudo en el estómago. Son órdenes del cliente, Ernesto. Te compensaremos las horas extra. Además, en ese parador hay un restaurante abierto. Puedes comer algo caliente y descansar 10 minutos. Es un punto seguro, ya lo tenemos cubierto. No hay problema. Su voz seguía calmada, pero sentía una amenaza implícita. La forma en que lo dijo, sin un ápice de negociación, no me dio opción. Un camionero depende de su trabajo, y con la familia que tengo, no me podía dar el lujo de rechazar una orden del cliente que venía con una escolta de seguridad. Tragué saliva y asentí para mí mismo. Entendido, dije por el radio. El parador estaba en medio de la nada. Solo un par de tráileres más y unas cuantas camionetas. Las luces del restaurante, un lugar de carretera con comida casera, eran tenues. La escolta se estacionó justo al lado de mi camión. Cuando apagué el motor, el mismo tipo alto con gafas de sol bajó de la camioneta. Vamos por algo de comer, Ernesto. Nosotros te invitamos. Necesitas energía para el resto del trayecto. No me sonó a invitación. Me sonó a orden. Era tarde. Estaba cansado. Pero algo en su insistencia me puso en alerta. Dejé el camión cerrado con el seguro y lo seguí. Entramos al restaurante. Había poca gente. Nos sentamos en una mesa al fondo. El ambiente era pesado. Los otros 3 de la escolta se sentaron en otra mesa cercana, vigilando. ¿Qué vas a tomar, Ernesto?, preguntó el tipo. El café aquí es bueno, o tienen unas aguas frescas de horchata, muy ricas. Pedí un café negro. Él insistió en traérmelo él mismo del mostrador. Regresó con 2 tazas, humeantes, la mía y la suya. Se sentó, me entregó la taza. Para que agarres energía, compa. Todavía nos queda un buen trecho. El café estaba amargo, más de lo normal, y tenía un regusto raro, como metálico. Lo tomé a sorbos, intentando disimular mi incomodidad. Los tipos me miraban pero no hablaban. El silencio era ensordecedor, solo roto por el murmullo de la cocina y la música baja del local. A los pocos minutos, empecé a sentirme raro. Un sudor frío me bajó por la espalda. Las luces del restaurante se volvieron borrosas. El amargor en mi boca se intensificó. Sentí como si una manta pesada me cubriera el cuerpo. Mis extremidades se hicieron lentas, pesadas. Intenté hablar, pero mi lengua se enredó. El corazón me empezó a latir con fuerza, un tambor desbocado en mi pecho. Miré al tipo de la escolta. Su rostro se veía distorsionado. Una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Sus ojos, antes ocultos por las gafas, parecían estar fijos en mí, analizando cada movimiento. Un escalofrío me recorrió. Quise levantarme, gritar, correr, pero el cuerpo no me respondía. La cabeza me daba vueltas, y un zumbido empezó a crecer en mis oídos.
cada vez más fuerte, más insoportable. Fue lo último que recuerdo. Lo siguiente fue el olor a desinfectante, una luz blanca cegadora, el pitido constante de una máquina. Abrí los ojos con dificultad. Todo era un borrón. Estaba en una cama, con una vía en el brazo. Un hospital. ¿Qué demonios? Una enfermera entró. Me vio, despierto y se apresuró. Señor Ernesto, qué bueno que despertó. ¿Cómo se siente? Me ardía la garganta. Intenté hablar, pero solo salió un quejido. Agua. Ella me dio un poco con una pajita. Poco a poco, mi mente empezó a aclararse. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Dónde estaba mi camión? ¿La carga? No pasó mucho hasta que entraron 2 policías. Vestían de civil, pero eran policías. Lo noté por su seriedad. Un hombre y una mujer. Se presentaron como detectives. Me hicieron las preguntas de rigor. ¿Qué recordaba? ¿Con quién iba? ¿Qué fue lo último que comí o bebí? Les conté lo de la escolta, el café, el regusto, cómo me sentí. Los vi intercambiar miradas. Señor Ernesto, dijo la mujer detective. Su voz era grave. Fue encontrado inconsciente a un lado de la carretera, a unos 50 kilómetros de donde lo ubicamos ahora. Su camión fue utilizado anoche en el robo de un cargamento de alta tecnología. Los servidores que usted traía. Me quedé mudo. ¿Robo? ¿Mi camión? Pero si yo estaba con la escolta. No entendemos cómo que robo. La escolta, ellos estaban conmigo. ¿Eran seguridad de la empresa o del cliente? Me llevaron a ese parador. El hombre detective se inclinó. Su voz bajó, como si me contara un secreto terrible. Señor Ernesto, esa escolta era parte de la operación. Tenemos indicios muy fuertes de que su empresa de logística lleva meses utilizando a sus propios conductores, sin que ustedes lo sepan, para mover mercancía ilegal, drogándolos y dejándolos abandonados para que sirvan de coartada perfecta. Usted era el chivo expiatorio de anoche. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era un robo cualquiera. Yo no era una víctima cualquiera. Era un peón, una pieza en un juego que ni siquiera conocía. Usado, traicionado. Sentí el frío de nuevo. No era solo el miedo de haber sido drogado y abandonado. Era la rabia, la sensación de que mi vida, mi trabajo, mi rutina, todo lo que daba por sentado, era una farsa. Gente en la que confiaba, gente que me pagaba, me había utilizado de la manera más vil. La policía me dijo que la investigación estaba en marcha, que no era el primer caso así, que ya tenían un par de conductores más que habían desaparecido de forma similar en los últimos meses, cuyos camiones aparecieron luego vacíos o usados en otros delitos, que mi empresa estaba bajo la lupa y que yo era una víctima clave en todo esto. Me pasé una semana en el hospital, recuperándome de la droga que me metieron. Los doctores dijeron que era un potente sedante, que tuve suerte de que me encontraran a tiempo. Pero lo que me dejó marcado no fue el sedante, fue la verdad. Desde ese día, no he vuelto a subirme a un camión. No puedo. Cada vez que veo uno en la carretera, me entra un escalofrío. Me pregunto si el conductor sabe lo que está llevando, o si es el siguiente Ernesto. La empresa me liquidó. Dicen que reestructuración, pero sé que es porque soy un testigo incómodo. La investigación sigue, me dicen, pero no hay avances reales. Los tipos de la escolta ni rastro. Los camiones usados, recuperados, pero sin huellas, sin pistas claras. Es como si se desvanecieran en el aire. Y aquí estoy. No sé qué más pensar. No sé si volveré a confiar en alguien. Solo sé que ya no puedo dormir tranquilo, que cualquier cara nueva, cualquier gesto raro, me hace pensar que podría ser el próximo en tomar un café cortesía de la casa. El horror no fue el robo o la droga. Fue darme cuenta de que el monstruo estaba en el lugar menos esperado y que yo, sin saberlo, era parte de él. Y que sigue ahí fuera. Historia 8. Necesito contar esto. Necesito sacarlo de la cabeza, aunque sé que nunca se irá del todo. Llevo noches sin pegar ojo y las pocas veces que duermo, me despierto empapado en sudor, con el corazón martilleándome en las costillas como si quisiera salirse. Lo peor es que no hay un fantasma, no hay una criatura extraña. Lo que me pasó es mucho más jodido, porque es real. Demasiado real. Soy Everardo, camionero.
Llevo más de 15 años en esto. He visto de todo en la carretera. Tormentas de nieve que te dejan ciego, gente que se te cruza sin avisar, averías en mitad de la nada con el sol rajando la tierra. Me considero un tipo con los pies en la tierra, de los que no se asustan fácil. Pero lo que me pasó hace un par de meses, en la ruta a Monterrey, eso me ha dejado temblando. Y no es una frase hecha, créanme. Era un envío grande, piezas de maquinaria pesada, de esas que no te puedes permitir ni medio desajuste. Revisé todo 2 veces antes de salir del almacén en Querétaro. Los amarres, las cadenas, los tensores, todo apretado, todo en su sitio. O eso creía yo. La carga estaba bien estibada, los papeles en orden. Salí temprano con la idea de llegar a Monterrey antes del mediodía. La carretera estaba tranquila, el cielo despejado, un buen día para conducir. Las primeras horas fueron normales. La radio a un volumen bajo, el motor ronroneando, la carretera desfilando bajo las ruedas. Pasé San Juan del Río, luego Palmillas. Todo iba como la seda. Fue como a la altura de Huichapán, en ese tramo de curvas suaves que hay antes de llegar a la parte más recta, cuando empecé a sentir algo raro, una vibración. No era una vibración normal del camión de esas que sientes cuando pasas por un bache o el asfalto es viejo. Era diferente, más como un temblor, un traqueteo sordo que venía de la parte trasera, de la caja. Bajé el volumen de la radio. Me concentré. Era sutil al principio, casi imperceptible. Pensé que a lo mejor alguna pieza de la maquinaria se había movido un poco, aunque lo dudaba. Las había asegurado a conciencia. Miré por los espejos laterales. La lona cubriendo la carga se veía normal, sin abultamientos extraños, pero el sonido seguía ahí. Un clac-clac metálico, y de vez en cuando, un crujido grave, como madera vieja soportando demasiado peso. Aceleré un poco, luego frené suavemente, tratando de ver si cambiaba el sonido. Nada. Seguía ahí, como un latido irregular. Me empezó a picar la curiosidad, pero también una punzada de preocupación. Esas piezas pesaban toneladas. Un movimiento en falso, y podías volcarte, o la carga podía salir despedida. Empecé a sudar frío, aunque el aire acondicionado funcionaba perfectamente. Fue al pasar por la caseta de cobro de Palmillas, justo después de pagar, cuando el traqueteo se hizo más insistente. Ya no era un sonido sordo, era un golpeteo más fuerte, más constante. Y luego lo escuché claro, un rasgado, como tela vieja que se desgarra con fuerza. Se me puso la piel de gallina. Miré por el retrovisor derecho, el de la caja de carga, y lo vi. La lona estaba abultada. No solo abultada, estaba rasgada. Un agujero feo, y por él se veía un trozo de metal brillante, una de las piezas. Y la lona no era lo único. Debajo de ella, pude ver una de las correas de amarre. Estaba floja, colgando. Se había soltado. El pánico se me subió a la garganta. ¿Cómo? ¿Cómo demonios se había soltado una correa si la había revisado? Mis ojos alternaban entre la carretera y el espejo. Y entonces, como si me estuvieran observando, la carga se movió. No fue un simple balanceo. Fue un deslizamiento. Lento, pesado, imparable. El camión se ladeó un poco a la derecha, y yo sentí el peso muerto empujando. En ese momento iba en una curva suave. Intenté corregir, pero era como pelear contra un gigante. El camión empezó a irse de lado. Otro, rasgado. Esta vez, un ruido más grave, más denso. Pude ver por el espejo izquierdo esta vez otra correa que se reventaba. No se aflojó, se rompió, y no era un corte limpio. Parecía deshilachada, como si se hubiera podrido. El camión empezó a tambalearse de forma peligrosa. La carga, desprendida de casi todos sus amarres, se movía como un animal salvaje dentro de la caja. Sentía cada golpe, cada impacto, el metal contra el metal, el remolque coleando como si fuera a volcar. Había coches detrás de mí. Los vi por el espejo retrovisor central. Frené con cuidado de no perder el control, las ruedas chillando. El ABS entró a tope. Los coches detrás tuvieron que frenar violentamente. Uno de ellos, un coche pequeño,
Casi se estampa contra mi remolque. Logré enderezar el camión, pero ya era tarde. Con un estruendo metálico que resonó en todo el valle, una de las piezas se zafó por completo del lateral de la caja. No salió disparada, pero se deslizó con una fuerza brutal, golpeando la pared del remolque y deformándola. Por un segundo pensé que iba a salir volando y matar a alguien. Instintivamente, dirigí el camión hacia el arcén, frenando con todo lo que tenía, el remolque deslizándose y las ruedas chirriando. Finalmente, el camión se detuvo, inclinado precariamente en el arcén, con la caja dañada y la carga parcialmente expuesta. El silencio que siguió al estruendo era ensordecedor. Mi corazón latía a 1000 por hora, el sudor frío me empapaba la camiseta, las manos me temblaban tanto que apenas pude apagar el motor. Me bajé, las piernas como gelatina. Lo primero que vi fue el remolque, la lona desgarrada, la pared abollada donde la pieza había golpeado, y luego, las correas. Varias estaban rotas, no desenganchadas, sino rotas. Me acerqué, con una sensación extraña en el estómago. Esperaba ver un desgarro limpio, un desgaste por el uso, pero no. Los cortes eran irregulares, como si el material se hubiera desintegrado. Las fibras estaban fritas, como quemadas, y había una especie de residuo blanco cristalizado en los bordes. Lo toqué. Se sintió áspero, como sal. Hubo un momento en que pensé, qué mala suerte, lote defectuoso. Pero la sensación de malestar no se iba. Era como si algo helado me recorriera la columna vertebral. Llamé a la empresa, reporté el accidente. Vinieron a remolcar el camión, a asegurar la carga, a hacer el peritaje. Pasaron un par de días. Yo seguía con la imagen de esas correas rotas en la cabeza. No cuadraba. Nunca me había pasado algo así. Y entonces llegó la llamada. Era el perito de seguros, un tipo serio y con muchas tablas. Me citó en el almacén donde tenían mi camión. Cuando llegué, me llevó directamente al remolque dañado. Señaló una de las correas rotas con la punta de un bolígrafo. «Señor Everardo», me dijo con una voz tranquila pero firme, «hemos hecho un análisis de los materiales. Estas correas no se rompieron por fatiga, ni por sobrepeso, ni por un mal amarre. Fueron debilitadas». Se me heló la sangre. ¿Debilitadas? «Encontramos restos de un ácido», continuó, mostrándome una pequeña bolsa de plástico con un trozo de la correa y el residuo blanco. Algún tipo de ácido sulfúrico diluido. Lo aplicaron en puntos estratégicos de los amarres, no lo suficiente para que la correa se desintegrara de inmediato, pero sí para que perdiera su resistencia y cediera bajo la tensión de la carretera, bajo las vibraciones. Fue un trabajo profesional y muy bien planeado. El suelo se me abrió bajo los pies. No fue un accidente, no fue mala suerte, no fue mi culpa. Fue un intento de asesinato. Alguien había puesto ese ácido en mis correas. Alguien quería que esa carga se soltara, que yo perdiera el control del camión a toda velocidad en la carretera, que me matara yo o que matara a alguien más. La sangre se me fue a los pies. Me quedé mudo, con la garganta seca. El perito me miró, con una expresión que no pude descifrar. Supongo que vio el terror en mis ojos. No dijo nada más sobre quién podría haber sido, ni por qué. Solo que la investigación estaba abierta, que la policía estaba al tanto. Desde ese día, ya no soy el mismo Everardo. Cada vez que me subo al camión, cada vez que reviso los amarres, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Miro por los espejos, no solo para ver el tráfico, sino para ver si alguien me sigue, si alguien me observa. ¿Un competidor? ¿Alguien de la misma empresa? ¿Un ajuste de cuentas que ni siquiera sé que tengo? No hay respuestas. La policía no ha dicho nada más. El caso sigue en investigación, pero yo sé que el peligro no se ha ido. Está ahí fuera, en algún lugar. Una persona real, de carne y hueso, que intentó matarme, y puede que lo intente de nuevo. Cada vez que miro a mi alrededor, en la gasolinera, en el restaurante de carretera, siento que me están observando, que saben quién soy. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, juro que vuelvo a escuchar ese rasgado de la correa, ese golpe metálico de la carga que se desliza, el sonido del camión coleando,
y el eco de la risa de alguien que me creía muerto. No hay monstruos en mi cabeza, solo la cara de un desconocido, un fantasma con forma humana que camina libre. Y eso da más miedo que cualquier historia de fantasmas. Mucho más. Historia 9. No sé ni por dónde empezar, la verdad. Llevo días dándole vueltas a esto, noches sin dormir. Y es que necesito sacarlo de mi cabeza. Necesito contarlo a alguien, aunque sea a desconocidos en un foro. Mi nombre es Antonio, y soy camionero. Llevo más de 20 años en la carretera, he visto de todo, créanme. Pero lo que pasó hace un par de semanas, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y lo peor es que, cada día que pasa, me doy cuenta de que fue más retorcido de lo que pensaba. Todo empezó como un viaje normal. Tenía que llevar una carga de autopartes desde Guadalajara hasta la frontera, cerca de Ciudad Juárez. Era una ruta que conocía de memoria, ya saben, de esas que uno podría hacer con los ojos cerrados. Salí un martes por la tarde para llegar con buen tiempo al día siguiente. La noche era clara, sin luna, pero las estrellas se veían bien. La carretera, la de siempre, con sus tramos rectos y sus curvas suaves. Ponía mi música, un poco de norteña para no dormirme, y a darle. Habría pasado la medianoche, ya estaba por un tramo bastante desolado, de esos donde no ves un alma en kilómetros, solo el reflejo de tus luces en la maleza. Empecé a escuchar algo, como unos pops lejanos. Al principio, pensé que eran cohetes o algún transformador eléctrico. Uno se acostumbra a los ruidos extraños de la carretera. No le di mucha importancia, pero los pops se hicieron más seguidos, más potentes. Y ya no eran pops, eran disparos. El corazón se me subió a la garganta. Disparos, en medio de la nada. Uno piensa en un asalto, en una emboscada, en cualquier cosa menos en lo que realmente estaba pasando. Bajé la velocidad, instintivamente, y apagué las luces del camión. Fue una reacción automática, sin pensar. Ahí, en plena oscuridad, el ruido se volvió ensordecedor. Ya no eran disparos aislados, era una balacera, un infierno. Escuchaba el repiqueteo de las armas automáticas, el pum pum seco de otras más grandes y el silbido espantoso de las balas al pasar. Algunas sonaban cerca, demasiado cerca. Mi primera reacción fue tirarme al suelo del camión, detrás del asiento, encogerme lo más que pude. El camión se había detenido, obviamente, en medio de la carretera. No, sabía qué hacer. ¿Correr? ¿Quedarme? La adrenalina me bombeaba por las venas como nunca. Sentía el sudor frío por la espalda, la respiración entrecortada. Los disparos venían de ambos lados de la carretera, como si estuviera justo en medio de dos fuegos cruzados. Los cristales del camión empezaron a sonar, no sé si por el estruendo o si las balas ya estaban impactando. En un momento, escuché un grito, y luego un quejido espantoso, de dolor puro. Se me heló la sangre. Estaba en la mierda. No, ¿podía quedarme ahí? Mi camión era un blanco gigante, con el corazón a mil aprovechando lo que parecía ser un pequeño cese en el fuego más intenso. Me arrastré hacia la puerta del copiloto. La abrí con cuidado. Me tiré al suelo, rodando bajo el camión. La tierra fría me raspó la cara, pero no me importó. Me metí lo más profundo que pude, entre las llantas traseras y el chasis, justo al lado del tanque de diésel. Era un espacio reducido. Apenas cabía, pero me sentía un poco más seguro. Desde 1900 ahí, acostado boca abajo con la cara pegada a la tierra, escuchaba todo. Los disparos, ahora más claros, los gritos de hombres, algunos envalentonados, otros de dolor, el motor de alguna camioneta acelerando y frenando bruscamente. El olor a pólvora quemada era insoportable, me picaba la garganta. Sentía las vibraciones del suelo con cada explosión cercana. Cada vez que una ráfaga sonaba justo encima de mí, sentía que me iba a dar un ataque al corazón. Me aferraba a la estructura metálica del camión, rezando, pidiendo que esto terminara. Quería desmayarme, quería desaparecer. No sé cuánto tiempo duró. Pudo haber sido media hora, pudo haber sido una eternidad. Cada segundo era un suplicio. Hubo momentos de silencio tenso, donde lo único que escuchaba era mi propia respiración agitada y los latidos salvajes de mi corazón. Luego,
De nuevo, el infierno. Parecía que la balacera se movía, se alejaba un poco, luego regresaba. Finalmente, la intensidad bajó. Los disparos se volvieron más esporádicos, más lejanos. Luego nada. Solo el eco en mis oídos y el zumbido del miedo. Esperé, no sé cuánto, quizás 15 minutos. Mis músculos estaban acalambrados, el cuello me dolía de estar tan tenso. Asomé la cabeza con precaución. El aire seguía oliendo a pólvora y a algo más. Algo metálico, a sangre. Salí de mi escondite lentamente, temblando como una hoja. La carretera estaba desierta de cuerpos, por suerte, pero la escena era desoladora. Había casquillos por todas partes, como lluvia, metálica, marcas de bala en el asfalto en los arbustos, y mi camión tenía algunos impactos en la carrocería, en la parte de arriba, uno en el parabrisas que no había llegado a traspasar por completo. Un milagro. Me subí al camión, tembloroso, encendí el motor, arrancó a la primera. Fue un alivio, pero la urgencia de salir de ahí era más grande que cualquier otra cosa. Pisé el acelerador y no paré hasta que vi las primeras luces de un pueblo, a kilómetros de ahí. No me detuve a mirar atrás. Llegué a mi destino hecho un manojo de nervios. Conté mi historia a quien me quiso escuchar, a la policía, que la verdad no les vi mucho interés. Dijeron que eran cosas que pasaban en la carretera. Me revisaron el camión, tomaron fotos y me mandaron a casa. Los días siguientes fueron un infierno. Pesadillas, sobresaltos con cualquier ruido, la sensación de que cada sombra era una amenaza. Traté de volver a mi rutina, de convencerme de que había sido solo mala suerte, que estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero esa sensación de lugar equivocado nunca me terminó de convencer. Y entonces, la llamada. Hace una semana, un periodista dijo que estaba investigando el incidente, que se había enterado de que yo había sido el camionero atrapado ahí. Me preguntó si podía verme, que quería hacerme unas preguntas. Dudé, pero al final, la curiosidad y la necesidad de entender me ganaron. Acepté. Nos vimos en una cafetería discreta. Era un tipo joven, serio. Me hizo algunas preguntas generales. ¿Cómo fue? ¿Qué sentí? Lo de siempre. Pero luego sacó una tablet. Don Antonio, me dijo, quiero que vea esto. Puso un video. Era de noche, con una calidad un poco granulada, pero se veía claro. Una grabación de seguridad o de un dron, no sé. Y ahí estaba yo. O más bien, mi camión. Se veía la carretera, los arbustos a los lados, y mi camión detenido en medio. Pero no era solo eso. Mi camión estaba parado justo en una curva, no en una recta, y la parte de atrás de la caja, el remolque, estaba perfectamente alineada para bloquear la visibilidad a un lado de la carretera, creando una especie de embudo o un punto ciego para cualquiera que viniera por el otro. Las camionetas de un grupo de hombres armados estaban escondidas justo detrás de mi tráiler, y el otro grupo, el emboscado, venía de frente, sin poder verlos hasta que ya era demasiado tarde, justo cuando pasaban por la parte delantera de mi camión. Me quedé helado, sin aliento. El periodista me miró. Su camión, don Antonio, detuvo el tráfico y bloqueó la visibilidad. Facilitó la emboscada. De repente, todo cobró sentido. Los balazos que no dieron en mi cabina, el hecho de que nadie me disparara directamente, a mí, mientras estaba escondido, no era mala suerte. Era que yo era parte del plan. Mi camión no estaba en el lugar equivocado. Mi camión era el lugar. Lo habían usado. Me puse pálido. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Pero, ¿cómo? Apenas pude balbucear. El periodista se encogió de hombros. Las rutas de camiones son información valiosa. Los horarios, los destinos, todo se sabe. Alguien filtró su ruta. Supo cuándo pasaría por ahí. Quizás hasta le indicaron, sin que usted lo supiera, que redujera la velocidad o se detuviera por alguna excusa, o simplemente calcularon que con esa carga y a esa hora, su camión se movería lento en esa curva. No me lo dijo directamente, pero el mensaje fue claro. Mi presencia no fue una coincidencia. Alguien me usó. Mi camión fue un arma, una barrera, y yo, un tonto,
un peón en un juego de muerte. Desde ese día, la paranoia no me ha abandonado. No es solo el miedo a los balazos, es el miedo a saber que mi vida, mi trabajo, mis movimientos, pueden ser conocidos y usados por gente peligrosa. Cada vez que subo al camión, miro a los espejos, reviso mi ruta una y otra vez. Cualquier coche que me sigue más de la cuenta, cualquier persona que me mira raro, pienso lo peor. Me siento como un blanco, como si la carretera ya no fuera mía, sino un tablero donde otros mueven las piezas, y una de esas piezas soy yo. No sé quién lo hizo, no sé por qué me eligieron a mí. El periodista no me dio más información, y yo tampoco le pedí, la verdad. Me levanté de la mesa y me fui. No he vuelto a saber de él. Y la policía, para ellos, es un caso cerrado, pero para mí, no lo es. El terror de esa noche en la carretera no fue solo el de las balas, fue el de darme cuenta de que el verdadero horror es la manipulación, el ser un títere sin saberlo, y esa sensación, esa maldita sensación de que alguien, en algún lugar, sabe cada uno de mis movimientos, cada carga que llevo, cada kilómetro que recorro. Esa sensación, amigos, no me deja dormir, y no creo que me deje nunca.